El Congreso de la Mañana. Ayer recibí una estocada la educación ¡Ay, dominicana. qué horror! Ayer recibí una estocada. Bueno. Lamentable lo que está ocurriendo en ese sector. Y hay que decir las cosas como son. Aquí siempre vivimos echándole la culpa solo a una parte del sector de educación, que es la parte que dirige el gobierno. Sin embargo, la ADP se ha convertido en la República Dominicana en una especie de barrera para que la educación dominicana escale de nivel. Qué Es horror. lamentable. ¿Y qué fue lo que pasó? Adiós Miyagi antes de irse haciendo cosas. No. Ahora- Pero tampoco ahora lo veo. sí, Mira, sí, ¿Pero qué fue lo que pasó? Mientras lo estemos presentando de esa forma, vamos a seguir legitimando esa ADP inservible. Ok. Inservible, que funciona como una facción que defiende exclusivamente los intereses individuales. Pero Voy a de ese ponerte en grupo. contexto. Te voy a Sobre. poner en contexto y a todos ustedes por si no pudieron leer la noticia. Ustedes saben que los profesores no estaban pasando las pruebas de evaluación de desempeño y que se buscaba un modo de compensarlos de acuerdo a su rendimiento. Pues la mayoría no llegaba al 70 y quisieron entonces que se bajara a 60. En medio de una negociación se logró. Ciertamente se le va a dar un bono al que tenga una nota sobre 70 de un 20, 25%, no sé cuánto, pero se logró negociar que los que sacaran de 65 en adelante se les va a dar un 7, un 8% como un bono adicional. Se bajó la calificación porque no estaban llegando para premiarlos. Es decir, Y cuando sacaban menos de 70 tenían que ir a recuperación por un año, pues también se le bajó a 6 meses. pero lo peor de todo es que en la última evaluación, más del 70% No, de los profesores no llegó al 70%. O sea, una locura. Usted sabe lo que Y es una cosa que sorprende. la porque- clase que ellos dan, para ponérsela sencillo, Ellos no se la lo saben. clase que ellos dan en la escuela, ellos no se la saben. Sí, pero es algo que hay. O sea, es una locura. Pero la pregunta es, hay que buscar el origen de ese caso. Cuando se hizo la reforma salarial a los maestros, la dignificación de los salarios de los maestros, que fue en los gobiernos de Danilo Medina, con la revolución educativa, que maestros de ganar 15,000 pesos pasaron a ganar 50,000 pesos, 60,000 pesos, Sí. dependiendo el nivel que dieran. Y se hizo esa reforma salarial tan significativa, también comenzó a exigírsele y a crearse las condiciones para que ellos se educaran, se formaran. Y en las universidades no daba abasto la parte de las carreras de educación y la de formación docente para aquellos que ya eran maestros que tenían que hacer la habilitación docente. Entonces, si ahora, 4 o 8 años después, estamos recibiendo eso que tú estás diciendo, quiere decir que en ese proceso las universidades no formaron adecuadamente a los hoy docentes. No, realmente la mayoría que pasan o que pasaron la última evaluación Son de docente ese- de esos son salientes. los últimos que han entrado. Pero por Es eso decir, mismo. lo han formado mejor. El problema Lo que está... no Eso se mismo. siguió fue Entonces, el programa currículum- de formación de Ajá. docentes. O sea, ¿Qué pasó esos ahí? que durante estos 4, 5 años, 8 años que se empezó en la reforma educativa de la República Dominicana, en las gestiones del expresidente Danilo Medina, esos son los que están pasando. Ahora, ¿qué pasó en los últimos años que no se continuó con unas exigencias para que ese cuerpo docente Entonces, ¿quiénes son los pudiera que No, están no, quedando? se ha continuado, se ha ¿Quiénes son continuado. los pero que de una Escucha. manera deficiente, Randy, porque no pasan los exámenes. Se ha continuado. Y se está premiando a la Pero es que la ineficiencia. carrera de educación se- dura 4 años y la habilitación docente 1. Se ha continuado. Entonces, se ha espérate, continuado. El problema está, pero, Randy, pero, que Randy, no. estamos cosechando hoy lo de hace 4 años. La pregunta mía es, ¿qué está pasando en las escuelas? Que en las universidades, que ese currículum de formador, de docente, no está dando resultados hoy. El problema no es el del docente. ¿Cómo que no es de docente? No, ¿De quién es? de la universidad, que no debería titularlo.
que no deberían mandarlo si no tienen las Yo te voy a decir una capacidades. cosa, la fiebre no está en la sábana, sin embargo hay que tomar medidas. El docente que no califica y tiene un título que lo avala como docente, educación, el organismo supremo y superior debe de llamar a de donde salió ese docente y decirle, ven acá. No, es Pero que este son no, muy Es que distintas. una No, institución es que- no puede titular a una persona que no esté calificada. Es que educación, el Ministerio de Calificada. Educación no titula a nadie. El No, Ministerio pero de Educación- evalúa. No. No, ni Evalúa. evalúa. No, ¿Tú estás tampoco. evaluando a los no. docentes? Por eso está el Ministerio de Educación Superior. Son instituciones distintas. Entonces, el Ministerio de Educación lo que debe cerciorarse de que quien esté en sus filas enseñando a niños y adolescentes esté en la capacidad de enseñar a esos niños y ¿Y cómo adolescentes. se cerciora? Con unos títulos que lo avalan. Exacto. ¿Y quién, No, y no, quién no, le da el no, aval no, a esas no, instituciones no que dan solo- esos títulos? no Con las solo- pruebas de desempeño. No solo con el título que lo avala. Y no pruebas solo el de tit- desempeño no, que se están quemando. Si yo voy a un concurso público, Ajá. Los ya concursos sea- de oposición ya- que regularmente no lo pasan, muchas veces no es por la falta de conocimiento per se, es por falta de manejo de la computadora. ¿Cómo No, así? no. Sí, no, porque son muchos excusas porque que meten no, los no, porque yo lo viví esos No, procesos. sagrado. No, a mí usted Tú- no me lo va a decir. No, sagrado. Hay gente, hay maestros que no sabían Grupo de prender la analfabetas computadora. tenemos dando clase ahí. Que no sabían encender la computadora. Y, ay, se me fue esa pregunta. Y que sé yo qué, porque va pasando. Y entonces se quedan atrás. Entonces no manejan la informática, no la manejan, son analfabetos digitales. Entonces, No, pues esto está grave. pero obviamente también parece ser que venimos con carencias. Si tú le das seguimiento a muchos de los que están titulados y son maestros a través de las redes sociales y hay faltas ortográficas, hasta en la palabra huevo, en una palabra tiene 2 faltas ortográficas y 3, entonces ya tú sabes que el problema es grave, gravísimo. Ahora, ¿es la culpa de ese ciudadano? Es la culpa de la universidad que lo tituló sabiendo que seguía escribiendo huevo con 4 faltas ortográficas. Sagrario. no puede Lo que ser. Pero, ¿y pasa cómo- que antes no existían esos concursos. No, eso es verdad, eso no es nuevo. existía, no ¿De antes existía. cuándo? Nuevo desde hace 20 años. No, hace No, un mes. hace 10 años, 15 años. No. Sí, eso viene Ya, con- pero ¿cuánto? Binader tiene 5 años. Ajá, y los Y 8 gobiernos para atrás. fueron 8, 13 años. Son 13 años. papá. 13 años, eso, 13 años lo que tiene el tema de los concursos, pero antes de los concursos Déjame regalarte el lío mío, está la tiene mayoría 16. de la mayoría A de veces no es- A veces no es nada. profesores, la mayoría de profesores que tenemos hoy entraron sin concursos públicos. Claro. O sea, el Y tú manejo tienes que ir adecuando. Era otro, entonces. porque tú tienes que saber el que el ADP ministerio- protege a esos maestros. Entonces, ¿cómo es? Pero cómo es que el ADP no puede estar por encima Pero- de la educación pero mira dominicana. pero también Es que no, pero que no. deja de vocear. Oye bien, lo que Estamos te estoy regados diciendo. aquí. Oye, Es que lo que estoy regado. no, porque no estoy puedes. quillao con eso. Pero ve qué destino este. No puedes no educar a la gente, no orientarla adecuadamente. También no se puede votar a todos los viejos para entrar nuevos, porque el sistema No no lo lo aguanta. resiste. El sistema necesita ir haciendo el cambio paulatino, porque también hubo un cambio curricular. En el cambio curricular hubo un cambio de horario y una extensión de horario. Entonces, tú no puedes decir, maestro, usted está muy viejo, váyase para su casa, queremos uno nuevo. No. Primero, tú tienes que preservarle el derecho a ese maestro Claro. que tiene 20 años, Dos. su derecho a su pensión y a, Lo y a lo que le... pensiono y a lo que le- a ese Sí, grupo pero- porque no sí, sirve pero no le Pero para una Javier, pensión que no con está 20, con con 30. nosotros hoy, reencarnó en ti. No. Entonces, es que es un espérese, tema, amigo, es un tema que me apasiona y me molesta pero mucho tienes que porque estudiar. Tienes que manejar la educación- inteligencia emocional. Tienes que estudiarlo más si te apasiona No, tanto. no. Porque no es tan sencillo. El problema de la educación no es tan simple. No, Tú no, no puedes mientras tú decir, tengas una pasión ahí. Pedro Pérez, usted se va porque viene una gente nueva. No es así. Sagrario, No excusa, es Sagrario, así. Sagrario. En el banco de espera hay miles de profesores que pasaron el concurso que están en capacidad. ¿Qué hizo Roberto Furcal con ese banco de espera? Están en Dijo, ¿tú sabes capacidad, lo que- pero- están en pero- capacidad de ir a las aulas, Sí. pero tienen que esperar
que un grupo vaya saliendo o que se vayan Entonces, te voy a habilitando otras aulas para poder ingresar al sistema. Entonces, te voy a hacer el cuento. Nosotros sencillamente podríamos ir sacando a esos que No están en califican. capacidad de dar clases e ir introduciendo a estos nuevos formados que sí están en la Pero capacidad. yo te puedo hacer el cuento de cómo que se ha hecho en estos últimos 4 años. Había un banco de espera. ¿Cómo era ese banco de espera? Bueno, las calificaciones, las personas eran nombradas de acuerdo a sus calificaciones. Usted sacó de 95 a 100, usted tiene prioridad A1. Ok. Usted sacó de 90 a 95, usted es A. Y usted sacó de 85 a 90, entonces usted es B. como B, más o menos. Entonces, dependiendo sus áreas, lo van designando. Y entonces, lo que no se quemaron, porque sacaron 85 y 80 y 70, que es la mínima, se quedaban en el banco de espera hasta la siguiente oportunidad. Pues, ¿qué hizo Fulcar con ese banco de espera de gente potable que tuvo buenas notas? ¿Qué hizo? Dijo, no, ya se venció. Con ustedes no hay que hacer nada porque ya ustedes tienen más de 2 años que hicieron su curso y ya no lo necesitamos, se va. Y comenzó a entrar gente con rango de monitor, porque no era que no se necesitaba, ni que no podían entrar esa gente, sino que él entendió que esos participaron en un concurso en el gobierno del PLD y eran PLDistas. Y lo que él no entendió, su capacidad no le permitió entender que el que concursa no es de ningún partido. Porque el que es de un partido busca el enllave que le dé la referencia. El que concursa es a prueba de sus capacidades. Bueno, todo el mundo tiene que concursar independientemente si es un cuadro político. No me digas eso, no me lo digas. De concursar. No me lo digas. De concursar. Concursa, lo único que el que tiene padrino entra derecho. Usted se equivocó. Pero concursa, que conozco gente que se quemó y está dando clases. Ese otro punto, Quemado pero así, mire, 60 sacó ahora en el último concurso de oposición y está dando clases. Yo no conozco ningún caso de ese tipo. No concursan, lo que pasa es que todos concursan, lo que pasa es que no es lo mismo. A eso que me refiero. Hay algunos que pasan por Go sin cobrar 200 y otros tienen que cobrar. Pero la realidad es... Pero la discusión... Lo que pasa es que ciertamente, y ahí yo estoy un poco con Randy, no se puede ser tan flexible ante intereses particulares de una asociación que evidentemente como gremio busca protegerse y con sus propios intereses, a veces hay intereses ocultos. El interés supremo debe ser velado por nuestro órgano máximo, que es el ministerio, y ceder ante lo que se cedió en el día de ayer, y es que se premie a profesores con un 65, menos de 70 en una evaluación de desempeño, lejos de acercarnos al modelo ideal que se busca, nos aleja. Porque lo que nosotros deberíamos de buscar es la excelencia, es ese cuerpo docente que supere los 80, no que se le baje a 65. Que así como nosotros galardonamos... ¿Por qué sacaron eso? La pregunta es no, ¿por qué viendo los eso? Resultados de la evaluación de desempeño de todos los profesores, no podemos quemar el 80%, vamos a bajarle el rango. Se quemó más del 70% en la última evaluación de desempeño. Yo hablé de un 80%. Una locura. Entonces, nuestro sistema de educación se tambalea. ¿Por qué se quemaron? Porque no tienen la capacidad. Señores, el sistema de educación se tambalea y tenemos un ministro nuevo. Pero de por Dios, Randy, es que si se quema uno, yo puedo entender que esa persona es bruta. Pero si se queman 80, habilidosa. No puede ser la persona, es el sistema. Es el sistema. Es la lógica simple que te está diciendo que el fallo es sistémico, que no es unipersonal, que no es que esa persona tiene deficiencia de aprendizaje, que es que el sistema no está haciendo el trabajo, no está funcionando, porque son demasiada gente. Entonces, a Luis Miguel de Cans le dieron una papa caliente. En vez de bajarle la cualificación, lo que debieron hacer fue una reforma y una intervención a las universidades en su currículum de formación educativa, porque el fallo es de origen. Y a esos maestros que no pasaron, no premiarlos con un bono por una nota deficiente y mandarlo a todo, como se mandan a los niños, a recuperación. Entonces, esa recuperación que antes era de 1 año, ahora la bajaron a 6 meses. O sea, además de que usted no está calificado, le estoy reduciendo el tiempo de tu recuperación. Sagrario, es que normalmente el que pasa el concurso con una buena calificación, cuando se le hace la evaluación de desempeño,
también pasa la evaluación de desempeño alto nivel, con claro. una buena calificación. Aquel que entra por cuña política, por influencia política, pero que no tiene capacidad, se quema en el concurso, lo ingresan, pero el sistema debe tener algún mecanismo ¿Un para filtro? posteriormente se produce esa falla de corrupción, de poder filtrar posteriormente Claro, que en se un supone que futuro. la evaluación de Y la desempeño. evaluación de desempeño, para eso es que sirve. ¿Para qué sirve también? Para que aquellos que entraron antes del concurso se capaciten o salgan del sistema. Claro. Para eso es que sirve. Pero si nosotros seguimos bajando, seguimos buscando excusas y seguimos bajando, entonces el objetivo con el que fue creado el sistema de evaluación, al final no va a servir para absolutamente nada. En conclusión, estamos retrocediendo en nuestro sistema educativo, no solamente por la falta de aulas, no solamente por el espacio que ha sido o se está ocupando de estudiantes que se encuentran en la República Dominicana de manera ilegal, no solamente porque hay infraestructuras a media o falta hacer más infraestructura, también porque nuestro cuerpo docente está retrocediendo en los niveles y estándares de calificación. Ese es el mayor problema que hay aquí con la educación, ni siquiera el tema de aula. Ayer el ministro dijo algo que parecería sí, el ministro que va a salir ya, que parecería muy controversial. Y parecería que lo que está diciendo es un absurdo. Sin embargo, lo que dice es correcto. Con un buen profesor, Abajo de una debajo mata. de una mata, Claro. usted enseña. Y usted aprende, y usted aprende. Y los niños y adolescentes aprenden. Así es. Eso es una verdad. Así es. La verdad En Cuba no tenía aula. Cuando Cuba llevó a cabo la revolución educativa con Fidel, Cuba no tenía las aulas que nosotros teníamos. Los niños eran debajo de los árboles que aprendían, Sí. pero se formaron un grupo de docentes, se capacitaron y esos docentes fueron a enseñar a esos niños. Mira, yo y creo que el aprendieron. problema de la República Dominicana es la institucionalidad. Cuando no hay respeto a la institucionalidad, Sí. todo se va por la borda. La República Dominicana tuvo un logro del 4%. Y la facción. Y cuando yo digo... Echenle la culpa a la ADP, la facción. Hace déjame mucho hablar, daño. por favor. Gente en Deja contra de la deja el DP. fanatismo, No, papo. fanatismo no. Estate tranquilo, No, Dani Boy. eso no es fanatismo, Ah, no, pues está sagrario. bien, Porque pues no. lo que yo estoy diciendo no es por un tema de partido ni de gobierno, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es un tema de que la educación en este país debe funcionar por una vez en la vida. Y la ADP es una barrera para que los niveles educativos incrementen en la República Es tan Dominicana. fácil siempre buscar culpables. Mire, el No, problema es de que este siempre país, debe haber un espérese un culpable. momento, pero déjeme hablar. Pero por Dios. Pero ¿y qué le pasa a este hombre hoy? No le pagaron en Corazán. Dios, padre. No. ¿Y qué me Eso deja no a es. mí? No Está es día de haciendo cobro, pique. no es día de cobro. Pero y yo, que tengo 5 años sin cobrar de pollo. Déjeme tranquila. Mire, el problema de este país es, y hay que aclararle a la gente, es la institucionalidad. Es que no hay respeto a la institucionalidad. Es que cuando se nombra, se designa un ministro, se cree. Lo primero que tiene ese problema, el primer problema que tiene educación es su presupuesto. Ese presupuesto que fue un logro de la sociedad dominicana, y cuando digo sociedad es porque todo el mundo se puso de amarillo para que se cumpliera con el 4% de la educación. 4% que fue aprobado en el gobierno de Leonel Fernández, pero no lo aplicó. Y tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Entonces, Danilo Medina cumplió con ese compromiso ciudadano. Se firmó un compromiso y él cumplió y se comenzó a aplicar el 4%. Pero no solo porque se recibía más dinero del presupuesto. Había un plan de reforma curricular que conllevó a la habilitación de más y mejores y especializadas aulas. Y comenzaron a inaugurar, todas las semanas se estaban inaugurando, inauguración. Una cantidad extraordinaria de aulas, que al final hemos visto que no fueron suficientes. Creímos que se habían construido demasiadas y no fueron suficientes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Antes teníamos una escuela que funcionaba en la mañana
con X cantidad de muchachos, en la tarde con X cantidad de muchachos y en la noche con X cantidad de muchachos. Con la reforma curricular pasamos a la jornada escolar extendida. Muchachos que entraban a las 8 de la mañana y salían a las 4 de la tarde. Entonces tú eliminabas, si tú recibías 10 en la mañana y 10 en la tarde y 10 en la noche, eran 30. Entonces tú pasaste a solo poder recibir 10. Se supone que con la reforma del currículum tú estás mejorando la capacidad de esos 10, pero tú tienes 20 en la banca. Y entonces tú necesitas 20 espacios nuevos para esos que están ahí. Entonces, ¿pero qué significa eso también? Mejores maestros y maestros más cualificados. Pero ni siquiera en términos teóricos estábamos preparados para recibir esa avalancha que significó la reforma curricular. Fíjese bien, para contratar los técnicos especializados en las áreas de informática, en los liceos de arte, en los liceos de educación física, en los politécnicos, hubo que crear la figura del monitor. Hubo que crearlo porque es que es muy fácil hablar de educación y decir eso fracasó y no ver todo lo que significa la transformación a la que se llevó el sistema educativo en la República Dominicana. Hubo que crear la figura del monitor porque esos maestros, por ejemplo, lo de arte, no tenían titulación, aunque tenían cualificación para ser docentes. Y cualificación por lo que representa, por lo que son. Entonces no podían entrar al sistema como maestros porque no podían participar en los concursos de oposición. Óyeme bien por dónde vamos de complicado. Pero todo eso que se comenzó a trabajar y a buscarle solución para poder cumplir con el currículum, se vio boicoteado, abortado cuando llegó Roberto Fulcar. Porque entonces, con sus pretensiones presidenciales, Roberto Fulcar vino a hacer cambios dramáticos de logros que ya se habían obtenido. Porque lo que no entienden los políticos dominicanos es que cuando algo está funcionando, no deben dejar de hacerlo porque lo hizo el otro. Tienen que hacer y seguir el lineamiento de Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara se hizo la transformación de las cajitas de la análoga digital. No fue él que contrató eso, ni fue su plan, fue el del anterior, pero fue bueno y él lo siguió. No, los otros funcionarios de este gobierno decidieron, de este y otro, porque no vamos a ponerle tampoco colores, eso pasa también con los de otros partidos, decidieron no continuar, porque es que, insisto, el problema es de institucionalidad, es que no hay respeto a la institución. Entonces, después que usted tiene ese problema sistémico, entonces, metodológico, digamos, entonces vamos al sistémico, que es donde impera el ADP. ¿Pero qué es el ADP? Porque es muy fácil decir la ADP no sirve. No, pero la ADP es un gremio sindicalista. ¿Y cuál es la función de los sindicalistas? Una facción. ¿Pero qué es lo que es un sindicato? Una facción, funciona como facción. Ajá. Un sindicato, la defensa de los trabajadores. Salen a defender sus intereses, que no siempre coinciden. Ahora. Con el interés general. Con el interés general. Ahora bien. En el caso de la ADP, la mayoría de veces. Pero la verdad. Pero depende, porque en su origen ellos estaban luchando por mejores condiciones para los maestros y era verdad que necesitaban mejores condiciones. Totalmente Claro que de acuerdo. Necesitaban mejores salarios. Hay que ponerse en el contexto del momento. Totalmente es el momento. De acuerdo. Y mira, Ahora, aquí no estamos discutiendo salarios. Aquí no estamos discutiendo salarios. Pero espérate, Randy. Porque con los salarios todo el mundo hemos estado de acuerdo. Claro. Porque yo creo que Entonces, el tiempo que dedica un profesor a los estudiantes, tanto en las aulas como fuera de las aulas, merece que tengan una vida digna. Okay. Pero venga acá. Pero claro entonces, en la misma medida en que la sociedad, el ministerio le exige o esos docentes le exigen al ministerio mejores condiciones salariales,
de vida, para que no le estén cortando la luz en su casa y que ellos estén tranquilos, y por eso tienen que tener mejores salarios. De esa misma manera el ministerio debe exigirle a esos docentes. Yo lo que creo es que ha habido un fallo en ese intercambio de dinero por tu fuerza laboral, las condiciones, las reglas, y esa debilidad es porque la ADP, al ser un sindicato fuerte, que lo es, los ministros le han temido. Sí, le han temido. Sobre todo los últimos. No, todos le han temido. Sobre todo los últimos. Todos le han temido. En el caso de Miyagi, yo creo que fue el único. Miyagi, amo. Pero le faltó. Al final le faltó. Flaqueó. Sí. Flaqueó al final. Es que hay que llegar a un entendimiento. Flaqueó. El error es. Pero un entendimiento el de ese error tipo es no se podía ceder llegar. cuando lesiona a la mayoría. No. Ahí es donde está el error. Pero, Sagrario, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de los profesores y por qué mi crítica? Es que el gobierno, el Estado dominicano, no solo el gobierno del presidente Luis Abinader, sino también el mismo de Danilo Medina, siempre han colocado dentro del presupuesto una serie de programas de capacitación, tanto los gobiernos de Danilo como ahora el gobierno del presidente Abinader. Pero ¿qué sucede? Que esas capacitaciones, muchas de ellas, al final no se pueden desarrollar, no se pueden ejecutar, porque los profesores no se inscriben en las capacitaciones. La habilitan las capacitaciones, habilitan varias en el año para que todos puedan capacitarse, pero la mayoría no se inscriben. Y la excusa es que las capacitaciones las ponen en horario laboral. Y digo yo, pero la ADP pelea mucho, pero la ADP entonces que diga que lo pongan en otro horario. Eso es lo más fácil de mover. Y las universidades no se van a oponer a eso, porque la universidad lo que quiere es dinero, y el ministerio va a becar a esos profesores para que se le den esas capacitaciones. O sea que eso no debería ser un problema. Entonces, aquí no es que el gobierno no quiere invertir en la capacitación de los maestros, es que los maestros no las toman. Claro, no todos. Sí, pero no todos. Excelente. Ahora, Si la los mayoría, maestros no toman, debe de haber un régimen de consecuencias. Pero dile al ministerio que cancele a uno. ¿Cuál es el régimen de consecuencias? Que el que no toma la capacitación ahorita se va a quemar en la evaluación de desempeño. Eso no es así. Y el que, oye, pero si se quema en la evaluación de desempeño ahorita no lo pueden cancelar. Claro que es así, ellos le dan su evaluación y lo hacen y buscan la manera de pasarlo. Pero ese no es el problema. Más yo veo el siguiente problema. Usted concursó o es maestro de hace 1000 años. Y a usted le salió residencia americana porque usted tiene su papá que lo pidió hace 20 años y finalmente le salió la residencia. Usted se va. Usted le dice al director, no, mira, a mí no me interesa esa residencia, a mí no me gusta ese país, eso hace mucho frío. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a dar una prima. Yo voy a ir un mes. Yo voy a ir una prima y después yo vengo y yo sigo mi asunto. Pues está bien, Se va. Al mes llama. No me ha salido la residencia, la estoy esperando, no me puedo ir porque después tengo problemas, pero yo voy. Pero la prima se va a quedar, no hay problema. El docente gana 50, 60, 70, gana. Y le da a la prima 15. 30. 15. Ok. 15. Y la prima entonces ya comienza a hacer trabajo de mala gana. Y ella allá en Nueva York ganando 60 y yo aquí nada más ganando 15 cogiendo la lucha. Y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. El director está impedido de votarlo a esa persona. No lo puede votar. Pero esa persona está cobrando más haciendo nada en los Estados Unidos. ¿Quién protege a esa profesora que está en los Estados Unidos? La ADP. Entonces, el ministro de Educación, todos los ministros de Educación, todos han tratado de sanear esa nómina con esos docentes que están fuera del país y muy lamentablemente la ADP sale en defensa de esos docentes. Vamos a darle seguimiento. Eso sí es malo, pero los que están aquí, ese no es el problema. Vamos a darle seguimiento porque Luis Miguel de Camps tiene un reto muy grande para poder hacer, salir y terminar con algo, por lo menos, en su carpeta como ministro de Trabajo. Vamos a invitar a alguien de la ADP también. Si usted conoce a alguien, quiere venir, mándenos por WhatsApp. Que llamemos a Miguel. Vamos a buscar gente. Nosotros vamos. El Congreso de la Mañana.